El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Querigma cuyo propósito es llevar la buena nueva y tocar la vida de todos los que nos escuchan, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y estamos hoy para compartir lo que es el segundo mandamiento de la ley. Sí, porque Dios prescribió en su palabra lo que espera de nosotros. Ya hemos hablado en otro programa del primer mandamiento, amarlo a Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento nos recuerda que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 20:7 y también aparece en Deuteronomio 5:11. Jesús, que es la revelación de la voluntad del Padre, el hombre Dios, nos ha dicho en su palabra, y para eso vamos a remitirnos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 33 a el 37. Dice así: han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. Oh, qué bueno es obedecer la palabra del Señor. Fíjense, queridos hermanos, les compartía que en el programa anterior sobre el mandamiento, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo mandamiento también está relacionado con el primero, porque va dirigido a Dios. Y como el nombre de Dios es santo, y todavía para el pueblo judío es un nombre que va más allá de la posibilidad de poder mencionarlo, o en otra palabra, el nombre de Dios es impronunciable. Y porque basado en este texto del Deuteronomio, donde se nos habla, y también en Éxodo 20, que Dios no quiere que de ninguna manera pongamos su nombre para algo que no vamos a cumplir. Permítame leer lo que el Catecismo de la Iglesia nos habla a propósito de esto en el numeral 2142. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. El uso de nuestra palabra en las cosas santas. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios es 3 veces santo, yo no puedo ni debo hacer un juramento, perjurar, comprometerme con algo que no voy a cumplir, poniendo a Dios por testigo. Porque Dios es celoso, celoso de su gloria y celoso de su nombre. Y si yo soy su criatura y por amor le respondo a Él, no puedo realizar obras que vayan en contra de ese amor, porque Él me ha amado primero y porque quiere lo mejor. Nadie desea lo mejor para tu vida que no sea Dios. Y uno dirá, sí, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? El dolor, el sufrimiento, las persecuciones. Porque no debemos olvidar que tú y yo somos pecadores. Dios no peca, pero aún en el pecado nos ama. No porque aprueba el pecado,
sino porque por su amor vino a redimir al pecador en la persona de su Hijo. Y tú tienes oportunidad de una transformación si obedeces su palabra. De ahí que Jesús nos hable de esto de no poner a Dios en juramento si no soy capaz de cumplir, si no voy a obedecer su palabra. Así también nos dice el numeral 2143. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso, el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Todo esto extraído del catecismo de la iglesia. Ahora bien, si Dios es mi Padre y me ha revelado su nombre, porque el nombre de Dios, quizás en el Antiguo Testamento para los judíos era muy difícil hacer referencia a Él, al Altísimo, al Todopoderoso, el que es, el que era y el que será. Llegó el momento en que Dios entra en la historia como hombre, en la persona de Cristo. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Y ese nombre es Jesucristo. Por eso es importante ahora que el Dios que se me ha revelado en Cristo, yo no pronuncie nunca una ofensa en contra de Él, de su nombre, que significa Dios salva. El Dios que se nos ha dado es la persona de el que ha muerto en la cruz por ti y por mí. La pregunta que vale la pena que me haga: si Dios se me ha revelado en la persona de Cristo, ¿qué lugar tiene? Bendito aquello que puede decir: Él es mi Redentor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Él se me ha revelado porque me amó tanto que se sacrificó por mí, por amor, en una cruz, y ha resucitado. Y ahora verdaderamente es el camino, es la verdad, es la vida. Y Dios así ha querido manifestar el inmenso amor, Dios Padre tierno y misericordioso, derramando lluvia de gracia en cada uno de nosotros. Basta que tú clames, basta que tú toques, basta que tú llames y le digas: Señor, te necesito. La obediencia a los mandatos es lo que más agrada a Dios, porque es una respuesta que nosotros como sus hijos le damos a Él como fruto del amor. Dios no nos instiga, Dios no nos somete, Dios nos ama, y porque nos ama quiere respuestas amorosas, y la respuesta amorosa que le damos a Dios es obedeciendo su palabra, sometiendo nuestra voluntad a la suya. Ahí está la razón por la que Jesús nos enseña la oración perfecta. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, reconoce que Dios es primero Abba, Padre. Y si es mi Padre, yo tengo que santificar su nombre, porque estoy cumpliendo el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Santificado sea tu nombre. Le doy honor, culto a aquel que me ha mostrado infinito amor. Lo tengo en el primer lugar. Y por eso no puedo tomar su nombre en vano. No comprometerme a nada si no lo pongo a Él en primer lugar. Y soy violador o incumplo sus mandatos. Recuerden, el segundo mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Cumple lo que promete, tus votos, tus compromisos. Porque un día, si no enmiendas esto, tendrás que comparecer ante el tribunal, como todo ser humano le va a tocar, porque nuestra vida es pasajera.
moriremos un día para participar del juicio, y de ese juicio dependerá lo que yo obré aquí, o mi eterna salvación o mi eterna condenación. Dios no envió a su Hijo para condenar a nadie. No diga Dios me condenó, Dios me quiere condenar. Eso es falso. Dios me ama, y me ama a pesar de mis muchos pecados, de mis muchas flaquezas y debilidades. Y me ha enviado su Hijo, que ha extendido la mano para sacarme del foso cenagoso, de la miseria del pecado, para darme vida y vida abundante. Así también entramos ahora a mirar cuáles son aquellos pecados que me pueden apartar del segundo mandamiento. Ya hemos hablado de esto en el primero, pero ahora lo vamos a ver en el segundo mandamiento. Y son pecados muy conocidos. Esos pecados corresponden, por ejemplo, a lo que es el perjurio o jurar en falso. Ahí se conoce mucho de las cosas como pecado capital, la mentira. No darás falso testimonio. No mientas. La mentira es obra del mal. Satanás es padre de la mentira. Cuando tú das un falso testimonio, cuando tú mientes, estás en el terreno del mal. Por eso Jesús nos lo dice claramente, lo hemos escuchado. Siempre digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cuando tú añades, cuando tú quieres justificar lo que no es recto, lo que no es correcto a la voluntad del Señor, estás dando perjurio, o sea, estás mintiendo y estás faltando al segundo mandamiento. De allí la importancia de conocerlo, de conocer qué es no tomar el nombre de Dios en vano. Porque ustedes ven que incluso hay que corregirlo desde muy temprana edad a los niños. Dicen, por Diosito que esto es así. No. Miren que cuando una persona está mintiendo, le cuesta mantener la mirada fija. Siempre hay una forma de descubrir, este no está hablando con la verdad. Pero no me está faltando a mí. Por eso dije antes que todo pecado de alguna manera me conecta con Dios. Yo puedo pecar contigo, yo puedo ofenderte a ti, pero antes de ofenderte a ti, pecar contra ti, yo pequé primero contra Dios. De ahí la importancia de que revisemos cómo es mi comportamiento, porque es a Dios a quien le fallamos. No tomes el nombre de Dios en vano. No mientas. Pues bien, queridos hermanos, quiero invitarles a perseverar en esto. No se aparte, que vamos a volver en breve para continuar en esta meditación del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor.
Ya estamos de regreso con la parte final de su programa Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos hablando sobre el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Porque con mucha facilidad encontramos personas que no, quizás son conscientes de que cometen faltas graves. Y el hecho no es de que cometa la falta grave, sino no corregir, no enmendar, no arrepentirme. Y eso es lo que llamamos el perjurio, es decir, persistir en algo sin enmendar, jurar en falso y mantener una postura en donde no queremos aceptar que nos equivocamos. ¿A quién bendice Dios? Al pecador que se arrepiente. Y todos somos pecadores, pero enmendar lo que no hemos hecho bien. En la primera parte del programa estuvimos, y quiero retomar el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 34 y siguientes. Pues yo les digo que no juren en modo alguno ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. Fíjense la afirmación que hace nuestro Señor. Aquí todos tenemos que hacernos un examen de conciencia. ¿Cuántas veces he caído en este pecado? He tomado el nombre de Dios en vano. Ay, yo no sabía que jurar en vano era un grave pecado. Pues está faltándole a Dios. Por eso Dios nos dio el lineamiento. El lineamiento son los mandamientos. ¿Lo has hecho? Arrepiéntete. Señor, perdóname por cada falso testimonio, por cada mentira que a lo largo de mi vida he podido pronunciar. Pero vamos ahora a ver algunos de esos aspectos que usted debe conocer a la luz del catecismo de la Iglesia sobre los pecados contra el segundo mandamiento. Dice el numeral 2146. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, también de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Es falso testimonio. Segundo, en el numeral 2147 nos dice, la promesa hecha a otro en nombre de Dios compromete el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ella es abusar del nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. Fíjese, qué fuerte es esto. Pero es verdad. Por eso nosotros tenemos como tarea, en primer lugar, los predicadores, de asumir esto en nuestra vida. Pero no solamente asumirlo, reconocer que hemos podido fallar, pero también enseñar al pueblo de Dios. La palabra de Dios en el Osea nos recuerda, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es la tarea que nosotros nos hemos propuesto en este programa Querigma de Amor. Enseñar la verdad, no la verdad mía, la verdad de la palabra del Señor, la verdad que la iglesia a través del catecismo sustenta. Porque hoy casi no se oye hablar del catecismo. Y muchos hemos olvidado la enseñanza de la iglesia o no la ponemos en práctica. También se nos dice en el numeral 2148, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabra de odio, de reproche, de desafío e injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a la palabra contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo
recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión, al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Es parte de la enseñanza de la iglesia. Y fíjense cuántas cosas hacemos en nombre de Dios, tomando su nombre en vano. Es una blasfemia matar en nombre de Dios. Es una blasfemia injuriar en nombre de Dios o de las cosas sagradas. Hoy esto es muy común, pero nosotros no podemos decir que no vamos a hablar del tema por miedo a las repercusiones que puede tener hablar la verdad. Porque si algo te pide el Señor y te lo pide como un mandato, no blasfeme, no tome su nombre en vano. Es una ofensa a su santidad, queridos hermanos. Y si lo has hecho, arrepiéntete, pide perdón, porque el Señor lo que busca no es que se condene el pecador, sino que cambie su conducta. Todos tenemos necesidad del arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por haber ultrajado tu nombre. Perdónanos si hemos jurado en falso. Perdónanos si hemos blasfemado. A través de las redes sociales vemos constante blasfemia contra Dios y contra las cosas sagradas. Cuando nos burlamos de las cosas sagradas, estamos desobedeciendo el segundo mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Y todo esto suscitado por el odio. Por eso nos recuerda el Señor en el Evangelio que hemos leído hace poco, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Lo que añada de más, que es ya un acto blasfemo, viene del maligno, que nos quiere inducir siempre al mal, al pecado y a la condenación. Dios te ama. No tengas ninguna duda del inmenso amor que Él nos ha manifestado en su Hijo. Por eso tocamos con las palabras: el que escucha mi voz y obedece, dice la palabra, yo voy a entrar en él. No importa cuál haya sido tu pecado. Y te voy a dar vida nueva. Para resumir este pensamiento, queremos ir al numeral 2155 del Catecismo, que a propósito de esto nos dice también lo siguiente: la santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la iglesia. Esto lo enseña la iglesia, porque hoy también se puede coaccionar la conciencia de las personas llevándolo a falsos testimonios, a la mentira. Y ahí es donde también tenemos que tener el valor de defender nuestros principios cristianos. Vivimos en una sociedad infectada, enferma, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Por esa razón es importante que todos los cristianos volvamos a revisar la obediencia a los mandatos de Dios, que, como dije desde un principio, no han sido abolidos. Dios sigue siendo Dios. Y algún día todos tendremos que confrontar en su presencia cómo ha sido nuestro comportamiento en razón de los mandatos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la instrucción que nos das en tu iglesia a través de tus mandatos. Que nunca más volvamos a jurar en tu nombre vanamente. Amén. Amén, que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Dios borra tu pasado
restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.